Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, la hora de la unción. Te hablo a tu hermano Christopher Aquino y para mí es una honra presentar a un ministro, un hermano. Tenía mucho sin venir, pero tenemos aquí de nuevo. Usted lo conoce. Dejaré a mi hermano David Peña que se presente. Ahí está. Ay, gloria Peña, a Dios. ¿Cómo te sientes, David? Excelente. Gracias por la invitación nuevamente de estar aquí. Me siento honrado. De verdad que sí. Dios bendiga a todo ese equipo de Excelencia Cristiana, la audiencia. Y nada, vamos a fluir en el nombre de Jesús. Dios mío, mi gente, comparta este video, dale me gusta para que YouTube pueda recomendarlo. Haga una lista de difusión. Tome apuro usted porque se van a soltar unos misterios impresionantes. Me dijo un tema de esta de cámara que me encantó. Y se lo voy a dejar ahí para que usted se motive y preste atención. David, ¿el escenario está servido? Ay, gloria a Dios. Para mí es un placer, como ya he dicho antes, estar aquí en esta plataforma tan prestigiosa. Mi nombre es el ministro David Peña, ¿verdad? Muchos de ustedes me conocen. Nos congregamos en la Iglesia de Dios Unida en Vivienda. Mi pastor, el doctor Héctor Agramonte, al junto de su esposa Miguelina de Agramonte. Y estamos ahí en Vivienda, adorando a un Dios vivo y de poder. Y sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Vamos a leer en Números capítulo 17, verso 8 y 9. O verso 8, vamos a leer en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojando renuevos y produciendo almendros. Padre, gracias por tu palabra, que son vivas y de poder. Ayúdanos a explicarla y que tu Espíritu Santo sea ministrando a las vidas en el nombre de Jesús. Y por ética del predicador le pondremos como tema este mensaje: olor fragante. Olor fragante. ¿Por qué le pongo olor fragante? Por la sencilla razón de que somos ofrendas vivas. ¿Por qué olor fragante? Por la razón de que nosotros somos el altar viviente, andante en estos caminos. Y cuando nosotros nos transportamos a lo que se conoce como el Antiguo Testamento y vemos en Números, hay un acontecimiento muy importante. El pueblo de Israel sale de Egipto y va al desierto. Y aquí es donde Dios empieza a trabajar una mentalidad que estaba corrompida. Una mentalidad que por 400 años estaban en Egipto esclavos. Y quiero rectificar que Egipto significa garganta. Es quien te traga, es quien te consume, es quien te reduce a cenizas. Y nosotros vemos aquí en esta enseñanza de que Dios está desintoxicando el pueblo de Israel. Está en el desierto usándolo como plataforma. Está en el desierto usando al pueblo para que el pueblo entienda que ha salido de una esclavitud a un Canaán que tiene que tener una mente renovada. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos la desintoxicación del pueblo, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que se le levanta los Coré y sus hijos y esa nación al pueblo donde estaba ministrando Moisés y estaba Aarón, y estaban en contra del sacerdocio de Aarón y estaban hablando en contra de Aarón. Y yo traigo esta enseñanza porque en estos tiempos estamos viendo mucha gente siendo de tropiezos a ministros, gente de llamado, gente que Dios lo puso. Están otras personas tratando de maltratar ese ministerio, pero yo vengo a decirte: si Dios te escogió, si Dios te llamó, Él te va a exaltar. Aleluya. Porque aquí hay un tema muy importante, la vara de Aarón. Pero antes de entrar a ese tema, voy a resaltar lo siguiente.
Estamos viviendo tiempos difíciles donde la mayoría de profetas están con raíces de amargura. Y eso es lo que esta palabra nos enseña. Estamos viendo un sinnúmero de personas siendo usadas por Dios que todavía tienen personas en su ser que no han sido libres y no lo han perdonado. Gente con raíces de amargura que tienen muchos problemas. Para el profeta ser profeta debía de pasar un test psicológico. Wow. Para un rabino declararte como profeta, tenía que evaluarte espiritual y emocionalmente, porque ellos entienden que la voluntad de Hashem en tu vida de Dios debe de ser pura y santa. Wow. Por eso vemos tanta gente tomando el nombre de Dios en vano. Sí. Vemos tanta gente diciendo Dios te bendiga, pero te tienen tragado. Ay. Gente diciendo Dios te bendiga, pero odian las actividades que haces. Uf. Gente diciendo Dios te bendiga, pero le echan tierra a tu ministerio. Y ese es el problema de hoy en día, que cuando Dios mete el pueblo al desierto no es para matarte, porque sabemos que el desierto es plataforma y sabemos que el desierto es el área de la preparación que el Eterno usa para elevarte a un nuevo nivel. Entonces nosotros vemos que Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva a Egipto, y al desierto, perdón, lo lleva de Egipto al desierto para entrarlo a Canaán. Y lo que me gusta es que Dios va desintoxicando al pueblo, pero esto es más profundo. Cuando nosotros vemos los 40 días que se convirtieron en 40 años, el 40 representa el número de la purificación. El número donde cuando te entran al desierto, estoy hablando por encima, sí, por arribita, pero esto representa de que Dios te está purificando. Wow. Y cuando Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí el decálogo, los 10 mandamientos, es en el número 50, el día 50, porque 50 representa elevación, dando a entender que nadie con una mente que está muy terrenal puede recibir cosas del cielo. Uf. Y este es el problema de hoy en día. Estamos entregados a palabras de hombre y doctrinas de demonios. Gente que están hablando lo que el hombre quiere escuchar. Gente que están hablando lo que el hombre quiere que le digan. Se están entregando a su concupiscencia, a personas que son ávaras, amadores de sí mismos. Gente que están buscando su bien propio, fin de lucro. Wow. Y se están entregando a personas que en vez de llevarlo a la salvación, lo están llevando a la condenación. Por eso el mensaje nuestro no vende mucho, porque nosotros damos el mensaje de la palabra. Y aquí dice que ellos murmuraban, mi hermano. Wow. Y ellos murmuraban. Tengo tiempo todavía. Sí. Dice que la palabra de que ellos estaban en contra de Aarón. Y al estar en contra de Aarón, estaban en contra de la voluntad de Dios. Sí. Por eso Dios dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, Moisés. Vamos a coger una vara por cada uno de los líderes de las 12 tribus que están aquí en el desierto y póngale su nombre. Llévelo al tabernáculo de la ofrenda o al tabernáculo donde se llevaban esas varas, para que cuando Dios bajara a ese lugar, la vara que rebeldecía, esa era la vara que iba a estar apta para, o ese iba a ser el sacerdote que iba a estar apto para estar ministrando en el pueblo. Pues déjame decirte que todos llevaron sus varas, pero solamente la vara de Aarón reverdeció. Dios mío. Y dice la palabra aquí que la vara de Aarón reverdeció con retoño, con renuevo, Almendro, con almendro, dando a entender lo siguiente: estas varas eran varas secas. Estas varas no tenían agua, o sea, no se hidrataban, estaban en el desierto. Las varas se usaban mayormente para afincarse en medio de los deslices de tierra. Sí. Y cuando nosotros vemos esta vara reverdeció. Aquí, para la mentalidad hebrea, para la mentalidad del pueblo de Israel, pasó un acontecimiento muy importante, porque fue que una vara en medio de un raciocinio humano seca no puede reverdecer. Y eso es lo que Dios nos está diciendo: el que te llamó te hace reverdecer. Amén. Wow. El que te llamó te va a edificar y te va a exaltar. No te desesperes. Por eso, el que te llamó es quien tiene la capacidad de que tú puedas reverdecer. Esto es más profundo. Cuando nosotros vemos aquí en el Evangelio, ¿cómo es que se llama? Pedro. Sí. Pedro, Jesús lo llama, inmediatamente lo llama, Pedro va. Si nosotros estudiamos estos textos a profundidad, nosotros decimos, no, pero lo llamó el Señor, pasó un milagro. Jesús decía, ven, y la gente iba. Jesús era un rabino, era una persona de autoridad, probablemente estudiando en la casa de Hillel, uno de las dos escuelas rabínicas más grandes en el siglo I, en los tiempos de Cristo. Sí. Es decir, que Jesús no era cualquier cosa, no, era un rabino, se reconocía como rabino. Aunque para su mentalidad no se había declarado como Dios, pero era un rabino elevado. Entonces,
la mentalidad hebrea, judía, en ese tiempo, los niños desde que nacían tenían que estar leyendo Torá. Y estar ahí en la casa del padre y tratando de ser instruido por un rabino en una escuela que se le llama yeshiva. Sí. Cuando Jesús llega a donde Pedro y le dice ven, vemos algo muy importante, y es que Pedro va, pero cuando Pedro va porque ya Pedro estaba excluido de ser rabino o de ser maestro. A Pedro ya le había dicho un rabino, tú no calificas para ser rabino. Wow. Para llevar esto tan santo. Porque los rabinos del siglo I tenían su raciocinio, hacían acepción de personas y estaban tergiversando la palabra a su manera. Pero ellos reconocían que cuando un rabino te llamaba era porque tú tenías algo de parte de Dios. Wow. Por eso Dios coge 12 apóstoles representando la restauración de Israel. Dios escoge 12 apóstoles representando que tu condición iba a ser elevada. Por eso la vara de Aarón entre las 11 varas reverdeció. Porque hay gente que tú lo ves que están haciendo prodigios y milagros, pero no califican. Ay, se fueron. Y esta gente que estaban en contra de Aarón no calificaban y tenían altura, estaban a nivel, pero Dios lo tenía de lejos. Uf. Por eso fue que hubo un juicio y cayeron un sinnúmero de personas al Sheol. Y por eso fue que Dios mandó juicio y mandó plagas a estas personas. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían raíces de amargura. Dios mío. Y el profeta, el hombre de Dios, tiene que estar con olor fragante. Uf. Ahora bien, vamos entrando en materia. Cuando nosotros somos olor fragante, nosotros vemos de que el incienso se usaba para bendecir o para matar. Cuando se prendía incienso en el tabernáculo, si la ofrenda no era del agrado de Hashem, de Dios, entonces esto traía maldición al pueblo. Por eso es que cuando ellos llevan ofrenda dice el capítulo 16, llevan incienso, este incienso Dios no lo ve. Wow. A Dios le hiede este incienso. Porque eran personas que no estaban aptas para llevar incienso y sacrificios al altar. Dios mío. Pero vemos que en la vara de Aarón que reverdeció nos da a entender que el incienso que llevó Moisés y Aarón era un incienso con olor fragante. Wow. Un incienso de vida. Entonces esto es lo que debemos de extrapolar a estos tiempos. La espiritualidad de hoy, cómo tú andas en los caminos de Dios, cómo tú estás delante del Eterno, cómo tú estás delante de Dios. Por eso es que hay gente que tú la ves que son mucha espuma pero poco chocolate. Ay. Por eso es que tú ves mucha gente que están dando y dando y dando de parte de Dios, pero al final su corazón está lejos de Él. Ay. Al final tú ves que son gente que tienen una fe infantil, que caen mucho porque al final, o no caen mucho porque hay muchos que son muy resistentes, sí. Pero cuando caen tú lo ves que se llevan la vida por delante, hacen cosas y dicen ven acá, pero él estaba bien ayer. Él ayer era un hombre de Dios, tenía un ministerio, tenía una vida, pero estaba lejos de Dios. Porque lo que pasó en el huerto fue una desconexión, y eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Hay una desconexión. Y Dios quiere que seamos olor fragante. Entonces nosotros vemos que el humano tiene que tener una condición apta para nosotros poder ministrar la palabra. Nosotros vemos en estos tiempos un sinnúmero de gente herida en las redes sociales. Ay. Vemos un sinnúmero de gente hablando cosas que no edifican. Ven un tema por YouTube, este tema lo toman y empiezan a hablar de temas que son profundos. Sí. Los judíos no quieren que el cristiano o que los gentiles se conviertan al judaísmo. Esas personas que usted ven que dicen, usted está judaizando, entienda algo, el judío no quiere que usted se convierta al judaísmo. ¿Por qué? Porque oye donde está el eje del asunto. Los judíos ven a Dios como un estilo de vida. Wow. Por eso es que cuando en los tiempos del Holocausto, cuando Hitler, ellos decían, ¿quiénes son judíos aquí? Ellos decían, no somos judíos. Ok, iban a una hora específica. Todos los judíos a las 10 de la noche entienden que se abren portales espirituales y ellos son muy dados a la teshuvá, a la tefilá. La tefilá, la oración, hacen tefiló, hacen oraciones a Dios para religarse con Dios, elevarse. Entonces, cuando ellos iban a ver si eran judíos los que estaban ahí, ellos iban a horas específicas donde los judíos oran. A diferencia de nosotros, ellos tienen a Dios como un estilo de vida. Ahí cuando lo veían postrado, estos son judíos, lo mataban. Okay. Pero nosotros tenemos a Dios como una opción. Ay. No, explícame eso. Claro, cuando Dios no nos da a nosotros lo que nosotros queremos, mi hermano, nos descarriamos. Uf.
Dios mío. Cuando nosotros no tenemos el esposo o la esposa, buscamos uno en Egipto. Amén. Eso sí es verdad. Cuando nosotros no tenemos un buen empleo, empezamos a hacer cosas que son deshonrosas en las manos de Dios, delante de Dios. Empezamos a poner tarifa, empezamos a vender el evangelio, empezamos a hacer cosas que no edifican en las manos de Dios. Alaba. Alaba ahora. Parece piedra, pero es maná. ¡Ey! Porque hay una desconexión. Hay una desconexión en el pueblo. Y esta desconexión es por falta de oración. Porque tienen a Dios como un estilo, no como un estilo de vida, sino como una opción. Por eso es que hay personas que se la pasan orando y diciendo, yo quiero un empleo. Yo quiero que tú me bendigas con un empleo y Dios no le dé el empleo. ¿Tú sabes por qué? Porque pedimos mal. En la oración modelo, la única oración de bien material es darnos el pan de cada día. Sí. Pero no es para que nosotros tengamos nuestra mente en la tierra, porque la Biblia dice, hagan tesoro en el cielo, porque allá ni el ladrón corrompe ni la polilla destruye. Amén. Entonces, esto es para que nos dé a entender de que lo que recibimos de Dios es Dios que nos lo da. Que si hoy comimos es porque a Dios le plació. Santo. La Biblia dice, toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación en él. Aleluya. Dando a entender que todo, bueno o malo, Dios lo permite. Y si usted pide el pan de cada día, es dando a entender de que usted por sus propias manos no puede alcanzar nada. Usted es con las manos de Dios, Wow. es bajo la voluntad de Dios. Esto es lo que nos da a entender la oración modelo. Entonces, como tenemos gente que están desconectada y desprendida y tienen a Dios como una opción, cuando Dios le da el trabajo, dejan de ir a la iglesia. No, esto te va a poner serio aquí. También. Hay gente que cuando Jehová le da el trabajo, que ellos toman ayuno, hicieron silicio, propósito, se lo dan, se dejan de Dejan de ir a congregar. la iglesia porque es que hay una voluntad tuya. Como la voluntad de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Y Dios es soberano. Al final él fue a Nínive. Claro que sí. Pero hubo una consecuencia, hubo una raíz de amargura. Hubo un problema en Jonás que no quería dar la palabra, no quería tener misericordia. Y esto nos da a entender que también hay mucha gente dentro de la congregación que no es la voluntad de Dios tener un empleo. No es mandando a la gente a que no trabaje. El que no trabaja, que no coma. Aleluya. Amén. Pero que hay personas que tienen que entrar en niveles profundos de oración y entender cuál es la verdadera voluntad del Padre. Nacimos con talento, con dones. Si usted nació para lavar carro, ponga un carruaje a los más altos niveles. Lave carro. No se ponga a hacer chimi. Dios Si mío. usted sabe que usted es bueno para la matemática, haga una buena universidad, Sí. póngase a la clase de matemática, enseñar por YouTube, por las redes sociales y no se ponga a estudiar lengua española. Entonces, esto es lo que nos da a entender a nosotros, que hay gente en posiciones que están equivocadas. Me voy. Hay gente que están en posiciones que no deben de estar en esa posición. Y ese es el problema de hoy en día. Gente que quiere ministrar profecía cuando son pastores. Ay, ay. Gente que quieren tener el don de pastorado cuando son maestros. Gente que quieren ser evangelistas cuando simplemente son, no simplemente, porque todos los ministerios son iguales delante del Eterno. Sí. Pero quieren ser evangelistas cuando son maestros. Y aquí hay una contradicción muy grande. Por ejemplo, yo opero en el don de evangelismo, pero yo soy maestro. Yo no soy evangelista y tengo llamado pastoral. Pero yo no soy evangelista en sí. Claro, pero en el don, la juventud, la algarabía, Sí. la potencia, sí. Pero mi llamado es más de enseñanza. Es más de enseñar. Entonces yo no puedo ponerme a inventar a profetizar porque yo no soy profeta. Gloria. Dios permite momentos de profecía Sí. y me utiliza como profeta, pero yo no puedo inventar en todos los cultos que voy a tocar gente y a decirle yo veo y yo siento. Claro, en mis inicios eso me pasó a mí. Sí. En mis inicios, claro, yo llegué a profetizar y lo hice mal. Porque estaba desconectado. Pensaba que el evangelio era este fuego y esta algarabía Sí. que hoy en día. Pero cuando entré en niveles profundos, llegué a la mano de mi pastor, el doctor Héctor Agramonte, que Dios los bendiga, me orientó. Porque ese es el problema, el ir al pastor y dispersarán las ovejas. Tenemos una iglesia llena de ovejas, llena de miembros, pero falta de pastor, con un pastor en la silla. Y me encantó algo que tú dijiste, David, que tu pastor te orientó. Me orientó. Entonces, a esta generación hay que orientarla. Hay que orientar. Porque tenemos gente, como tú decías, en ministerio que no es suyo. Están fluyendo en el don que no les pertenece. Que no les Entonces, pertenece. tú nunca vas a encajar en algo que Jehová nunca te llamó. Wow, terrible, hermano, es así. Entonces, es como tú dices, tú no vas a encajar en algo en lo que Dios no te llamó. Hay gente que confundieron el momento en el que Dios lo usó para sanidad y piensan que tienen el don de milagro. Dios mío. Y oran por una gente y la gente se muere. Esto sí se puede recibir.
Esto sí se puede alcanzar, pero con la oración. Y la oración dirigida por el Espíritu es la que te dice, tú das para esto y para aquello. Luego vamos a hablar de la oración efectiva. Sí. ¿Por qué Jesús fue tan efectivo? Pero nosotros vemos que Jesús, donde quiera que se movió, fue efectivo. Porque Jesús estaba en comunión con el Padre. Y el problema de hoy en día es que queremos tener agendas de días y días de predicación, pero no queremos tener agenda de días y días bajo la presencia del Padre. Eso está muy fuerte. Ay, Dios mío. Eso está Me poderoso. encantó. Eso está poderoso. Siento a Dios aquí. Es así. Dios me dijo, hazte una agenda. Y yo dije, ¿pero cuál? Porque no me están invitando a predicar. Y me dijo, sí, claro. Hazte una agenda de oración y súbela. Y yo dije, no, porque esto me choca, porque cómo yo voy a subir mi intimidad. Y él me dijo, contrarresta a mí el Espíritu, el Ruach de Dios trató conmigo. ¿Sabes qué yo hice los otros días? Sí. Yo empecé a subir todos los muchachos que yo veía activo prendido en mi Facebook. Yo me acuerdo. A todo el mundo subí. Y me faltan más. Lo que pasa es que yo empecé a subir a todo el mundo. Yo dije, mi Facebook era ministro David Peña. David Peña por aquí y por allá. Y entraba donde fulano de estar el profeta. Y el profeta fulano, cruzada aquí, cruzada allí. Y yo dije, pero cuando nosotros nos proyectamos nosotros y no dejamos que el otro nos proyecte, tenemos problemas porque hay un problema de identidad, un problema de ego. Vamos a dejar que otro brille. Porque si usted está seguro de usted, el otro va a brillar y usted no va a tener celo ministerial. Ese es el problema de hoy en día en las iglesias. La falta de identidad provoca el celo ministerial. Ay, dale ahí, por favor. Claro, te ponen... Ay, papá. Ahorita. Agárrese, por favor. Escucha, mira, la falta de identidad provoca el celo ministerial en la vida de un hombre. Por eso es que nosotros vemos tantas personas con celo ministerial envidiando su ministerio. Porque no tienen intimidad con el Padre. El que conoce quién es el Padre, le pasa como le pasó a los profetas del antiguo Israel. Que a pesar de que el pueblo los desechaba y lo apedreaba y los maltrataba, ellos sabían quién lo llamó, sabían quién lo envió. El problema de hoy en día es una falta de identidad en el pueblo. No se sabe quién los llamó, no se sabe por quién ellos están ungidos. Quieren poner iglesias ellos, quieren predicar ellos. Quieren hacer las cosas ellos. Y la Biblia nos enseña de que Dios dice, apártame a Pablo y a Bernabé, que yo los voy a enviar. Pablo era uno de los rabinos que estaba, se decía que estaba participando para ser uno de los rabonios, Rambán, uno de los más altos en el Sanedrín. Estaba incluso siendo instruido por Gamaliel. Sí. Usted investiga, que no todo es enseñanza. Investiga usted quién era Gamaliel, que era el Sanedrín, los 70 que estaban en el templo. Investigue qué hacía Pablo ahí, quién era Gamaliel, para que usted vea. Pero le voy a decir algo. Pablo tenía Torah, tenía conocimiento, pero le faltaba lo que le faltó a Nicodemo. Reconocer al Mashiach como Cristo. Conocer al Mashiach como hijo de Dios, como ungido. Entonces el problema de hoy en día no es con tu ministerio y el mío. Yo me gozo cuando yo te veo prendido. Yo no voy a las actividades porque yo también tengo unos compromisos, pero yo he apoyado. Claro. Pero tú sabes cuál es el problema de hoy en día, que hoy en día pensamos que la guerra es con nosotros, entre ministerios. Y la guerra es porque se mantenga el nombre del Mashiach en alto. Amén. El nombre de Jesús en alto. Cuando yo veía antes en mi madurez un cristiano hablando en lengua y prendido, yo decía, este está lleno de emoción. Oye lo que yo decía. Cuando yo era inmaduro, yo decía, este es lo que tiene problemas, es un fatuo, un loco, en buen dominicano. Y el Señor me hizo entender que para aquellos que estén fumando juca y el teteo, que para que ellos estén prostituyéndose allá afuera, que me hagan mis actividades, que se prendan y fluyan. La Biblia dice que todo árbol que no lleve pámpano será cortado. Eso lo dice la Reina Valera, pero el texto original no dice eso. El texto original dice, te limpiará, te sacudirá y te levantará para que dé fruto. Dios mío. Dando a entender de que el que lo lee con una mentalidad oriental de este tiempo, se va a dar cuenta que hay cosas que tienen variantes y se va a quedar como un error. Si Dios te llamó, Él va a terminar la obra. Wow. Porque Dios que es soberano, Dios no se equivoca. Al que Dios llamó y está ahí, puede tener un problema de lo que sea y Dios al final te va a levantar.
Dios no va a dejar su obra media. No es que Él te va a cortar y te va a echar al fuego, porque la salvación depende de Él, también de tu parte, pero por Él, sometiéndote a su palabra y sometiéndote a Él. Entonces, en esa dirección, Él te va a limpiar, te va a levantar y va a hacer que tú lleves fruto. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, vemos personas que no se quieren dejar limpiar, que no quieren dejar su viejo hombre, que no quieren dejar esa posición terrenal que tienen. Y para nosotros conectarnos con Hashem, debemos de conectarnos de la tierra, de las redes, de las cosas de la tierra. Tú no ves que hay un sinnúmero de ministros, lamentablemente, que son cruzadas y cruzadas. Sí. ¿Y su nivel de oración dónde está? En el suelo. ¿Dónde está? Entonces tenemos un grupo de personas que están siendo enfermas por una baja, por personas que tienen enfermedades, Dios mío. espiritualmente hablando. Hay gente que no le gusta escuchar esto. No. Las personas de conocimiento de verdad, las personas que conocen y saben de conocimiento, hablan de los temas espirituales. Claro. Y saben que el alma se enferma. Y saben que el alma entra en desequilibrio. Y sabe que el alma tiene problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, nosotros somos un alma, somos una entidad espiritual en un cuerpo de tierra, de carne. Y nosotros cuando estamos enfermos, todo lo que está a nuestro alrededor lo vemos como maldad. Por eso es que tú ves tanta gente que critica al otro y piensa que el otro habla mal de él, porque por dentro están podridos. Cuando tú ves una gente hablando mal de su hermano, di espérate, no me contamines, tú te enfermo. Corta eso. Porque ¿por qué yo tengo que hablar de ti? ¿Por qué yo tengo que ser de piedra de tropiezo contigo que Dios está usando? Eso fue lo que pasó aquí. Estaban siendo de piedra de tropiezo a Aarón, Coré y sus hijos y su gente. ¿Por qué? Porque no creían en el ministerio sacerdotal de Aarón. Wow. Entonces, cuando nosotros no creemos en el ministerio del hermano, tenemos problemas. Dios mío. Porque nosotros estamos desconectados. Cuando tú andas en el espíritu, tú sabes quién te llamó. Y cuando tú estás en el espíritu, tú sabes discernir y ver quién llamó a esa persona. Entonces, tenemos tiempo todavía. Sí, quedan 4. Quedan 4 minutos. Entonces, en estos 4 minutos, a nivel de reflexión, yo quiero decirle a usted, hermano, que trate de orar, trate de tener una vida íntegra con el Padre, trate de encontrarse con el Señor y de entender que separado de Él, nada pueden hacer. Dios te bendiga. Dios mío, mi gente, tremenda reflexión acerca de eso. Veo como estamos en las redes, tanta envidia, rincón, que no te llevo, que no te paso, nada de eso usted debe hacerlo. Lo más importante es compartir como hermano en Cristo Jesús. Aquí estamos con una asignación profética de llevar el reino y la salvación a muchas personas. Entonces aquí no estamos compitiendo, no. Aquí nadie más que nadie, aquí somos hermanos y somos aliados. Así que lo que queremos nosotros es expandir el reino y estar unidos como evangelistas y ministros. Es así. La unidad tenemos que practicarla en este tiempo. Es así. Si nos unimos como evangelistas y profetas, verá lo próximo de Jehová aquí en Villamella y República Dominicana. Ay, Dios mío. Así que yo creo que esta generación debe entender que debe escuchar más. Cuando tú escuchas los consejos, te hace más sabio. Así es. Yo creo que David haga una oración por este remanente que nos está mirando, observando. Yo sé que este video va a correr mucho y va a transformar a muchas personas que nos están mirando. David, haz una oración por este remanente. Amén. Amantísimo Dios Padre, soberano Dios, Rey eterno, Dios de gloria. Padre, estamos delante de ti en el nombre de Jesús para pedirte por ese pueblo que nos está escuchando. Sí, Señor. El que se siente mal, se siente caído, levántalo para que dé fruto. Padre, que en el nombre de Jesús esta palabra, Dios mío, sea una palabra de liberación, de orientación, de sanidad. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este video, Dios mío, sea de edificación para todos los que nos escucharon. Mira a tu siervo, levanta el que está caído. Padre, en el nombre de Jesús, liberta al cautivo y sobre todo que se haga tu voluntad en el nombre de Hashem. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios mío, impresionante el tiempo profético que hemos estado viviendo aquí con David Peña. De verdad que sí, fue de mucha bendición, David. Yo sé que hay gente que va a pedir la segunda parte. Y pida la segunda parte porque yo sé que hay personas que van a aprender bastante. Recuerde que la palabra profética se cree, se recibe y también se honra. El Señor no anda buscando personas por apariencia, sino con identidad. Habían diferentes varas, por la vara que fue escogida fue la de Aarón. Wow. Así que el Señor no anda buscando apariencia ni cantidad. El Señor anda buscando calidad y un buen corazón. ¿Quién entra al lugar santo? Limpio de mano y puro de corazón. Si no eres puro, baby, tú no vas para el lugar santo. Ay,
Así que David, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús, de que amo expandimiento, expansión y todo lo que el Señor te prometió este año, tus ojos puedan verlo, proyectos, crecimiento, viaje, todo en el nombre de Jesús. Mi gente linda, suscríbase al canal de La Hora de la Unción, active la campanita y ponga debajo de los comentarios la palabra que más impactó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. El ministro David Peña. Y esto fue La Hora de la Unción. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.